¿Te confiarías tu vida a alguien? ¿Y después descubriría que esa persona nunca existió de verdad? Leticia confió. Ella creyó en el amor, en el matrimonio, en las promesas. Ella creyó que tenía una familia. Pero lo que parecía una crisis común era solo el comienzo de una verdad devastadora. Este vídeo no es sobre traición. Es sobre supervivencia. Sobre descubrir que el hombre con quien duerme hace años, tiene otra vida. Otra esposa. Otro mundo entero oculto. Y cuando crees que ha visto todo, descubre que su matrimonio ni siquiera era válido. Sí, eso sucedió. ¿Y lo más increíble? Leticia no solo sobrevivió, se reconstruyó. Ella transformó una mentira jurídica, emocional y moral, en un nuevo comienzo. Y más, ella usó todo eso para crear una vida con nuevos objetivos, propósito y coraje, una vida auténtica, lejos de todo lo que fue impuesto a ella. Pero cuidado, porque esa historia puede girar un espejo. Y tal vez entiendas que estás ignorando señales. Que está normalizando lo inaceptable. Y que, al igual que Leticia, necesita elegir, continuar sobreviviendo o empezar a vivir. No imaginaba que ese fin de tarde cambiaría todo. Llegó más temprano del trabajo, con la idea de sorprender a Rafael con una cena romántica, y quién sabe, reacender una llama que hace tiempo andaba tibia. Pero lo que encontró al abrir la puerta fue una escena que rompería cualquier ilusión, ropa en el suelo, voces susurradas, y un perfume que no era su padrerando en el aire. La traición estaba escancarada, desnuda y cruda. En la sala de la propia casa, la verdad tenía cuerpo, olor y sonido. No era imaginación, no era sospechosa. Era real y cruel. Ver con los propios ojos es diferente de escuchar o desconfiar. Es como si el suelo se abriera y tragase no solo los pies, sino todas las certezas que cultivamos por años. Leticia se quedó allí, paralizada, observando cada detalle como si fuera parte de una película sin banda sonora. El tiempo se detuvo. Y con él, también paró su respiración. Ella no gritó. No lloró. Solo miró. Porque a veces el silencio habla más alto que cualquier escándalo. Imágenes fuertes de la traición se fijaron en la memoria como cicatrices abiertas. Rafael, el hombre con quien había soñado un futuro, la miraba sin ni siquiera intentar disfrazar. ¿Había culpa? Tal vez. Pero su rostro parecía más asustado por haber sido atrapado que arrepentido por lo que estaba haciendo. La otra mujer, avergonzada, se cubrió rápidamente. Leticia, sin embargo, no ha desviado la mirada. Porque cuando una verdad de estas viene a la luz, no hay espacio para fingimientos. El velo cae. La realidad se impone. Mucha gente piensa que traición es solo sobre el acto físico, pero es mucho más profundo. Es sobre la quiebra de confianza, sobre los planes que se desmanchan, sobre los para siempre que desaban de una hora para otra. Y Leticia sintió todo eso de una sola vez. El corazón apretado, la respiración falla, y la mente tratando de entender dónde se perdió. La verdad es que cuando el amor vuelve mentira, el cuerpo siente. Y el alma grita. Porque ser traicionada dentro del propio hogar es como ser expulsada de su abrigo emocional. En esos momentos, mucha gente congela. Pero Leticia hizo lo contrario. Respiró fondo, tomó el celular y fotografó todo. No por venganza, sino por protección. Porque quien ya vio la propia vida girar ruinas necesita pruebas para reconstruir los escombros con dignidad. Y sabía que la verdad, por más dura que fuera, sería la clave para un nuevo comienzo. Un comienzo donde elegiría los ladrillos correctos, lejos de las grietas de una relación podrida. Mientras Rafael intentaba justificar el injustificable con frases de cliché, Leticia sentía algo extraño, no era tristeza, era liberación. Esa escena, por más dolorosa, le daba una claridad que antes no tenía. Ella entendió que no necesitaba más luchar por alguien que desistió de ella hace mucho tiempo. Era hora de recogerse, de llorar el luto, pero también de trazar nuevos objetivos. Objetivos que colocasen la vida auténtica en el centro de las decisiones, sin máscaras, sin medias verdades. Leticia salió de casa sin hacer escándalo. Cargaba consigo solo su bolsa y las imágenes que hablaban por sí mismo. Pasó hasta el coche con el corazón en pedazos, pero con la cabeza erguida.
Cada paso era un acto de coraje, cada lágrima contenida era un pacto con la propia fuerza. Allí nacía algo nuevo. Algo que todavía no entendía, pero que allí en el fondo sabía que necesitaba vivir. Y ese vivir requeriría elecciones difíciles, pero libertadoras. La primera noche lejos de casa fue silenciosa. Leticia se quedó en un hotel sencillo, donde el olor era neutro y las paredes no llevaban recuerdos. Era todo extraño, pero al mismo tiempo. Por primera vez en años, no necesitaba fingir que estaba bien. Simplemente podría ser. Y esa posibilidad, aunque aún llena de dolor, era también un soplo de esperanza. El comienzo de una vida auténtica puede nacer en medio del caos, y eso es exactamente lo que comenzó a percibir. El teléfono tocaba sin parar. Rafael mandaba mensajes, audios, disculpas esfarrapadas. Pero Leticia sabía que no era arrepentimiento, era miedo. Miedo de perder el control, miedo del escándalo, miedo a la exposición. Él no se importaba con lo que ella sentía, solo quería evitar las consecuencias. Y eso, para ella, fue el último clavo en el ataúd de esa historia. Percibiendo que el otro no reconoce su dolor es el empuje que faltaba para no volver atrás. La traición no destruyó Leticia. Ella la sacudió. El acuerdo. Como si alguien hubiera conectado una luz en una habitación donde vivía hace años en la oscuridad. Y ahora mismo con los ojos, ella podía ver. Ver quién era realmente Rafael, ver dónde estaba, y principalmente, ver a dónde no quería volver. Ese tipo de claridad, a pesar de cruel, es un presente disfrazado. Uno de los que la vida entrega con sabor amargo, pero valor eterno. En un cuaderno que siempre usaba para anotar ingresos y listas de compras, Leticia comenzó a escribir sobre todo lo que sentía. Era un desabajo, pero también un plan. Escribió que quería reencontrar su esencia, rescatar sus sueños, y principalmente, jamás aceptar menos de lo que merecía. La escritura se volvió hábito. Y a los pocos, comenzó a recordar a la mujer que era antes de ser solo esposa de Rafael. Eso, sí, era un nuevo comienzo. Algunas amigas extrañaron la calma de Leticia. Pero quien pasa por el fuego y no se quema en vano, aprende a andar entre brasas con cuidado. Ella sabía que lo peor ya había ocurrido. Y ahora era hora de reconstruir. Solo que esta vez no se basa en promesas ajenas, sino en sus propios valores. Los días fueron pasando, y con ellos, una Leticia más fuerte surgía. Como una fénix, ella se levantaba con más lucidez, más propósito y nuevos objetivos. Tracción. Solo quien vive sabe cuánto duele. Pero también sabe cuánto enseña. Leticia descubrió que el amor propio, cuando florece, es más bonito que cualquier historia de amor mal contada. También descubrió que el dolor puede ser un suelo fértil para recomenzos increíbles. Que una vida auténtica no nace de la perfección, sino de la verdad, aunque esa verdad venga acompañada de lágrimas y pérdidas. Y fue con esa visión que siguió, paso a paso, para algo mayor. Había una sensación de que todo estaba siendo reorganizado. Como si el universo, incluso silenciosamente, estuviese conspirando a favor de ella. Ese caos inicial se transformaba en combustible. Leticia comenzó a hacer terapia, cuidar del cuerpo, leer más. Uno de los libros que más la marcó en ese periodo fue Mujeres que corren con los lobos. Ella se veía en cada página, en cada historia de renacimiento. Y en ese proceso, aprendió que el empoderamiento no es solo discurso, es acción diaria. Y fue en una de esas sesiones de terapia que algo inesperado vino a la tona. Un detalle sobre Rafael que, hasta entonces, ella nunca había cogido, algo que cambiaría completamente el rumbo de esa historia. Pero eso es lo siguiente. La imagen de esa escena se fijó en la memoria de Leticia como un tatuaje invisible. Era como si cada detalle hubiese sido esculpido con precisión cruel, la posición de los cuerpos, el color de las sábanas, la expresión de susto en la cara de Rafael. Nada se perdió. Incluso con el tiempo, el flash de la traición volvía como un relámpago cortando la mente. Eso es lo que el dolor hace, graba, repite, tortura. Y fue en ese escenario que Leticia entendió, a veces, la vida nos da un choque para que la gente despierte de vez. El sonido abafado de risas que venía del cuarto ahora parecía burlarse de ella.
Un eco cortante que desgarraba el silencio de la casa donde un día hubo promesas. El silencio que se instaló justo después del descubrimiento era ensurdecedor. Leticia no gritó, no rompió nada. Solo miró. Y esa mirada llevaba el peso de 1000 palabras, todas engasgadas. Porque el peor dolor de la traición es la que no se dice, es la que se engole con la dignidad de quien elige no se rebaja. Apretó el botón de la cámara celular con las manos triples, pero firmes. Sabía que esas imágenes no eran solo pruebas, eran símbolos del fin. Registrar aquel momento fue un acto de autoprotección, no de venganza. Era como sellar el propio duelo. Después de todo nuevo comienzo comienza con una ruptura. Y Leticia, aunque sin saber, acababa de abrir la primera puerta de su liberación. El clic de la cámara fue también el clic del despertar. Muchos dirían que debería haber hecho un escándalo, pero Leticia optó por lo contrario. A veces, la mayor fuerza es el silencio. El tipo de silencio que grita, que denuncia, que condena. Porque ella sabía que allí no sirveba discutir, Rafael ya se había condenado por sí solo. Y ella, al mantener la calma, mantuvo también el control de la propia narrativa. Asumió el papel principal de la propia historia y decidió que su vida auténtica no se cerraría en aquel cuarto. Mientras otras mujeres desabarían, Leticia se mantuvo en pie. Lo que no quiere decir que no doy. Doy. Y mucho. Pero doy como duele una herida siendo limpia, necesario para cicatrizar. La traición rasga, sí, pero también revela. Y lo que Leticia vio, entre lágrimas silenciosas, fue una mujer que merecía más. Merecía ser prioridad, no plan B. Y ahí fue donde los primeros rasgos de nuevos objetivos comenzaron a nacer. Esa misma noche, Leticia se miró en el espejo y vio algo diferente. No era solo el maquillaje borrado o los ojos hinchados. Era algo más profundo, la conciencia. La percepción de que había pasado demasiado tiempo tratando de sostener un castillo de arena. Y ahora, con todo desabando, podía finalmente construir algo real, con base sólida. La traición, a pesar de cruel, abrió espacio para algo mejor. Algo que todavía no tenía forma, pero ya tenía dirección. Ella pasó a observar la casa como si fuera una visitante. Cada esquina parecía contar una mentira. Las fotos en el estante, los boletos antiguos en la nevera, hasta los taleres combinando, todo ahora era escenario de una encenación. Pero en ese teatro de ilusión, Leticia era la única que no estaba actuando. Y por eso, decidió que no estaría más. En esa madrugada comenzó a empaquetar algunas cosas. Nada muy planeado, solo lo esencial para seguir adelante. Lo gracioso es que, incluso en medio del caos, Leticia sintió un alivio sutil. Una parte de ella ya sabía de la verdad hace tiempos, pero fingía no ver. Porque es más fácil convivir con la duda que encarar el dolor de la confirmación. Solo que ahora no tenía más como fingir. La verdad estaba desnuda, literal y metafóricamente. Y por más dura que fuera, era liberadora. Era el punto cero de una nueva fase. Una etapa de vida auténtica, con elecciones conscientes y firmes. En las redes sociales, ella silenció. No apagó nada, pero tampoco postó. Necesitaba silencio para escuchar su propia voz. Y en el mundo ruidoso en que vivimos, eso ya es un acto de coraje. El tiempo que antes era gastado analizando mensajes de Rafael ahora era invertido en ella. Comenzó a hacer pequeñas listas, lugares que quería visitar, libros que quería leer, hábitos que quería crear. Una de estas listas se llamaba Nuevos Objetivos. La lista incluía cosas simples, como caminar más sola, salir para tomar un café sin prisa, aprender a decir no sin culpa. Porque Leticia entendió que, antes de un gran recomienzo, necesitamos volver a lo básico. Necesita recordar quién es cuando nadie está mirando. Necesita, sobre todo, construir una rutina con propósito. Y propósito, para ella, ahora era sinónimo de libertad. Libertad de ser quien siempre fue, pero que se había olvidado. También pasó a escuchar podcasts de mujeres que superaron traiciones, abandonos, recomenzos difíciles. Uno de los episodios que más la marcó traería una frase que se volvió lema: no eres lo que hiciste contigo.
Eres lo que eliges hacer con eso. Leticia eligió crecer. Ha elegido transformar. Ha elegido dar nuevos significados al dolor. Y eso requiere coraje. Pero también es lo que da sentido a la jornada. Fue en una tarde gris, regada al café fuerte y lluvia fina en la ventana, que Leticia entendió de vez, aquella imagen de la traición, aunque dolorosa, era un divisor de aguas. Un punto de inflexión. Un llamado para vivir con más verdad. Porque a veces lo que más destruye es también lo que más libera. Y en ese momento, con el corazón aún en trozos, ella se juró a sí misma, nunca más me voy a abandonar por nadie. Leticia entendió que el fin emocional de la relación no fue ese día, ya había pasado hace tiempo. Lo que hubo allí fue la revelación oficial. El cierre simbólico. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que nos vemos. Cambia el tipo de amor que aceptamos. Cambia lo que estamos dispuestos a soportar. Y, más importante, abre camino para algo mucho mayor, la construcción de un nuevo comienzo. Algunas amigas todavía intentaban entender cómo ella aguantó todo con tanta serenidad. Pero el secreto era simple, Leticia no quería venganza. Quería paz. Y para eso, necesitaba salir de esa historia entera, sin transformarse en algo que no era. Ella quería curarse sin corromperse. Recomenzar sin perder su esencia. Y ese compromiso con la propia verdad era lo que la mantenía firme, incluso en medio de la tormenta. Lo que Leticia todavía no sabía, es que esa búsqueda por reconstrucción acabaría revelando algo mucho mayor. Algo que cambiaría incluso la validez de su matrimonio. Y todo eso, empezaría con un simple documento. Al día siguiente al flagra, Leticia despertó diferente. El choque todavía estaba allí, por supuesto. Pero había algo nuevo pairando en el aire, determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué necesitaba hacer. La traición no era más solo una herida, era el punto final. Transformaba en movimiento. Una de las mayores victorias de ella en ese proceso fue no dejar de consumir por el odio. Es fácil desear venganza cuando se es traicionada. Pero Leticia eligió un camino más difícil, el de la paz. Porque entendió que guardar rencor sería como cargar a Rafael en la espalda incluso después de dejarlo. Y ella quería caminar ligera. Quería espacio para empezar. Para tener un nuevo comienzo de verdad, era necesario soltar. Soltar con firmeza. Soltar con conciencia. La separación, a pesar de la burocracia, fue sorprendentemente rápida. Rafael, confrontado con pruebas y postura firme de Leticia, no tuvo mucho espacio para negociar.
Intentó manipular, revertir, hasta chantajear emocionalmente, pero ella no cedió. Estaba claro. Estaba decidida. Sabía que el tiempo de sumisión había pasado. Y ahora, quien dictaba el rumbo de la propia historia era ella. Con dignidad. Con estrategia. Con corazón en reconstrucción. Algunas personas de la familia cuestionaron la prisa. ¿No quieres pensar mejor?, preguntaban. Pero Leticia ya había pensado demasiado. Durante años, por cierto. Lo que parecía impulso era, en realidad, la acumulación de silencios tragados, de esperas frustradas, de promesas rotas. Era el grito que ella caló por mucho tiempo, ahora tomando forma en papeles timbrados. Y sí, era doloroso. Pero también era liberador. Fue en ese momento que ella entendió el valor de tener ayuda profesional. No solo una abogada, sino también una terapeuta. Porque las separaciones no solo se resuelven con pluma y sellos, ellas involucran capas, recuerdos, traumas. Y Leticia estaba dispuesta a enfrentar todo eso. Porque vivir una vida auténtica requiere coraje para mirar hacia adentro. Para entender dónde se perdió y trazar el camino de vuelta. O mejor, de ida. Adelante. Las sesiones con la terapeuta comenzaron todo lunes a las 19. Un compromiso sagrado. Cada conversación era como sacar una piedra de la mochila emocional. Y al final de cada encuentro, Leticia salía más leve. Más consciente. Más entera. Comenzó hasta a anotar pequeñas metas, viajar sola, hacer un curso de fotografía, aprender a cocinar algo nuevo toda semana. Pequeños pasos, sí. Pero todos apuntando en la misma dirección, nuevos objetivos. En medio del proceso, Leticia tuvo que lidiar con la burocracia emocional también. Amigos en común tratando de mantener contacto, familiares neutros pidiendo que fuese más flexible, mensajes antiguos resurgiendo en el celular. Todo eso probó sus límites. Pero ella aprendió a decir no. Con firmeza. Sin culpa. Porque entendió que proteger su paz era más importante que agradar a los demás. Un nuevo comienzo requiere límites claros. La vida comenzó a reorganizarse. Cuentas en nombre propio, nueva rutina, apartamento nuevo. Leticia eligió un lugar pequeño, iluminado y lleno de plantas. Hizo cuestión de elegir cada elemento de la decoración. Quería un hogar que fuera solo de ella, sin fantasmas, sin recuerdos no deseados. Y cada esquina del nuevo hogar era un símbolo de reconstrucción. De renacimiento. De vida auténtica. A veces, detenía en el sofá y quedaba mirando pro techo, pensando en todo lo que había vivido. No con tristeza, pero con gratitud. Porque ahora podía ver que esa traición fue, en realidad, un llamado de la vida. Un empujón fuera de una zona de confort que ya estaba volviendo prisión. E incluso con cicatrices, Leticia sentía orgullo. Orgullo de haber salido. De haber elegido volver a empezar. Lo más bonito fue percibir que ella no necesitaba a nadie para validar su decisión. Antes, quizás esperara apoyo. Ahora sabía que bastaba con sentirlo. Estaba aprendiendo a confiar en la propia voz. Y esa voz decía, con toda claridad, te mereces más. Merece la verdad. Merece paz. La separación, lejos de ser un fracaso, era la liberación que ella ni sabía que necesitaba. El abogado, en una de las últimas reuniones, dijo algo que Leticia guardó con cariño: fuiste una de las mujeres más firmes que he visto en un proceso de estos. Y ella sonrió. No porque quería ser admirada, pero porque sabía que había hecho lo correcto. Lo necesario. El justo. Y, sobre todo, lo que necesitaba ser hecho para tener una vida con más sentido. Más presencia. Más Leticia. Solo que mientras todo parecía caminar para un cierre tranquilo, un descubrimiento inesperado, oculto en los archivos del cartorio, colocaría todo el proceso en seque. Una verdad aún más grave que la traición estaba a punto de venir a la luz. Algunas semanas después del inicio del proceso, Leticia fue sorprendida por una conexión de la abogada. La voz de Paula, siempre firme, ahora llevaba una nota de cautela. Leticia, encontramos algo extraño en la documentación del cartorio.
Al principio, ella pensó que era solo una burocracia común. Pero lo que vino a seguir desmontó todo. Rafael ya estaba casado. Oficialmente. Legalmente. Con otra mujer. La traición era mayor de lo que Leticia podría imaginar. La sensación fue de caer en un agujero aún más profundo. No bastaba ser traicionada emocionalmente, ahora también había sido engañada jurídicamente. Durante años, Leticia vivió una unión que, a los ojos de la ley, nunca existió. El matrimonio que ella creía haber firmado con Rafael era nulo. No existe. Una encenación con apariencia de legalidad. La palabra bigamia apareció en los informes. Y con ella, la certeza de que la historia estaba lejos de terminar. Leticia se sentó en el sofá con los papeles en las manos y el corazón disparado. Era surrealista. ¿Cómo podría alguien llevar una vida doble así, por tanto tiempo? La otra mujer existía. Estaba registrada. Tenía apellido, certificado, todo. Y ella, Leticia, había sido colocada en ese teatro sin siquiera haber elegido participar. La traición, ahora, ganaba contornos criminales. Y lo que era antes un dolor personal, se hacía también un caso de justicia. La abogada explicó que, por el Código Penal, bigamia es crimen. Y más, ese hecho invalidaba todo el proceso de separación, ya que legalmente no había vínculo conyugal reconocido. Era como si Leticia hubiera vivido en una burbuja de ilusión jurídica. El matrimonio era una farsa. Un papel sin valor. Y eso, aunque indignante, abrió una nueva perspectiva: ella nunca estuvo casada. Y eso, paradójicamente, era también liberador. Con ese descubrimiento, la narrativa de Leticia cambió. De traicionar a la víctima de un crimen. De esposa abandonada a la mujer engañada por un farsante. Eso movió con sus emociones, por supuesto. Pero también con su fuerza. Ella no quería más solo seguir adelante, quería justicia. Quería impedir que otras pasaran por el mismo. Su nuevo comienzo ahora incluía no solo reconstruir la propia vida, sino denunciar la mentira en que fue involucrada. Empezaron a surgir preguntas que ella nunca había hecho. ¿Dónde pasaba Rafael sus vacaciones? ¿Cómo justificaba ausencias prolongadas? ¿Por qué era tan resistente a registros oficiales? En retrospectiva, todo tenía sentido. Los signos estaban allí, pero ella eligió creer en lo que él decía. No por ingenuidad, sino por amor. Y ahora era ese mismo amor que ella necesitaba enterrar. De vez. Con dignidad. Con verdad. Y con el respaldo de la ley. Leticia escribió un relato detallado de todo lo que vivió con Rafael. Entregó a la abogada, que preparó la denuncia formal. La bigamia sería apurada por el Ministerio Público. Ella estaba nerviosa, sí. Pero también convicta. Su vida auténtica no podría continuar siendo construida sobre un pasado sucio. Necesitaba limpiar. Esvaciar. Recomenzar de suelo firme. Esa denuncia era un acto de liberación y de coraje. La palabra justicia pasó a tener un nuevo significado para ella. No era solo sobre condenar a Rafael, era sobre reconocer su propio dolor como legítima. Era sobre transformar su experiencia en una alerta. En algo más grande. Grande. Leticia comenzó a investigar historias similares, leyó sobre otras mujeres que descubrieron la bigamia tardíamente. Y en todas ellas encontró un hilo común: el silencio. Y ella decidió que no sería más cómplice de ese silencio. Ella contó todo a su terapeuta, que la ayudó a canalizar la rabia en acciones constructivas. Ha creado un perfil anónimo en una red social para compartir su historia con otras mujeres. En poco tiempo, comenzaron a surgir mensajes de apoyo, identificación, gratitud. Era como si al exponer su herida, Leticia estaba ayudando a curar la de otras. Y eso la fortaleció. Era un nuevo objetivo surgiendo en medio del caos: transformar dolor en propósito. La bigamia, por más revuelta, fue la última pieza del rompecabezas. La prueba definitiva de que ella había sido engañada del principio al final. Pero también fue la contraseña para su libertad completa. Ahora no había más dudas, ni puntas sueltas.
Estaba todo a las claras. Y aunque el mundo desabase de nuevo, Leticia no se desmoronaría. Porque ahora ella sabía quién era. Sabía lo que quería. Y lo que no aceptaría nunca más. Lo más curioso es que, mientras descubrí las mentiras de Rafael, Leticia se reencontraba. Era como si cada revelación sobre él revelase algo sobre ella también. Sus límites, sus fuerzas, sus valores. Y fue en ese proceso que ella se sintió más viva que nunca. Como si finalmente hubiera vuelto a casa. No una casa física, pero la casa que existe dentro de la gente. Donde vive la verdad, el coraje y la voluntad de ser entera. Ella también escribió una carta. No para Rafael, sino para sí misma. Una carta de cierre. De perdón. No por él. Pero por ella misma, por haber creído, por haberse donado tanto. Porque el perdón, en ese caso, era un ritual íntimo de cura. Un acto de amor propio. La carta comenzaba así: Leticia, te mereces más. Siempre mereció. Y ahora vivirás como mereces. Fue allí donde ella sintió, ese es el verdadero nuevo comienzo. En los días siguientes comenzó a hacer planes. No solo de vida, sino de contribución. Pienso en estudiar derecho. O psicología. O simplemente seguir contando su historia para inspirar a otras mujeres. Su vida auténtica ganaba contornos nuevos, vivos, reales. Lo que comenzó como una tragedia, ahora florecía como misión. Y la misión, Leticia sabía, es lo que nos sustenta cuando todo el resto falla. Solo que, en medio de la organización de los documentos, algo inesperado llamó su atención. Un nombre. Una firma. Un detalle que podría cambiar todo nuevamente. No era solo bigamia, había más. Y Leticia estaba a punto. Fue en un día común de acompañamiento de proceso que la doctora Paula llamó nuevamente a Leticia. La voz seria ya no asustaba. Ahora, Leticia sabía que cada conexión era una pieza del rompecabezas viniendo a la tona. Leticia, revisé con más calma la papelada del cartorio. Y encontramos inconsistencias. La abogada hablaba pausadamente. La firma de él no bate en dos documentos diferentes. Y más, hay indicios de manipulación en la entrada del matrimonio de ustedes. Lo que ya era grave, aún peor. Paula solicitó un certificado actualizado del matrimonio de Rafael con Carla, la esposa legal. Y lo que llegó fue un shock. El certificado constaba activa. Sin anulación. Sin divorcio registrado. Él nunca formalizó el fin de ese vínculo. Leticia, que ya estaba lidiando con el dolor de la traición y el choque de la bigamia, ahora consideraba la confirmación jurídica de la farsa. Ese matrimonio nunca existió de hecho. Era una construcción falsa, firmada en cartorio, pero sin base legal. Con calma y precisión, la abogada comenzó a montar el histórico. Fueron hasta el cartorio donde Rafael había dado entrada en el matrimonio con Leticia. Los datos no batieron. Un CPF divergente. Una dirección incompleta. Y la ausencia de certidones negativas, que son obligatorias. Los errores así no pasan desapercibidos por profesionales serios. Y allí estaba la prueba: o Rafael falsificó documentos, o contó con la ayuda de alguien en el sistema para burlar etapas. En todo caso, la ilegalidad era evidente. Leticia escuchó todo con los ojos fijos en un punto cualquiera de la sala. Era como si el suelo estuviese deshaciendo bajo sus pies, de nuevo. Pero ahora, ella ya no era la misma mujer del inicio. No estaba rota. Estaba despierta. Y por más que doese, cada descubrimiento era una confirmación de que ella había hecho lo correcto. La verdad, incluso cuando duele, libera. Y ella quería, y merecía, vivir una vida auténtica. Entera. Sin mentiras ocultas en cartorios. Fue entonces que Paula reforzó: esto no es solo un proceso de divorcio más. Eso es fraude. Y vamos a tratar como tal. A partir de allí, la investigación jurídica pasó a tener otro tono. Competiciones formales, denuncias protocoladas, y una posible responsabilidad criminal se formando. Leticia firmó todo con manos firmes. Ya no era solo por ella.
Era justicia. Por la integridad de la propia historia. Por la dignidad de quien quiere girar la página con verdad. Ese nuevo rumbo en el proceso trajo también nuevas emociones. Raiva, frustración, hasta vergüenza. ¿Cómo no vio eso antes? ¿Cómo nadie advirtió? Pero Leticia aprendió con su terapeuta algo esencial: no era ella la equivocada, era la engañada. Y quien es engañado no necesita cargar culpa. Necesita tratarse con amabilidad. Con acogida. Y con foco en nuevos objetivos, aunque ahora esos objetivos involucran tribunales y documentos. La abogada recomendó entrar con una acción de nulidad absoluta de matrimonio. Porque, jurídicamente, el matrimonio con Rafael jamás existió. Esto significaba, incluso, que Leticia podría retirar su apellido, lo que hizo con gusto. Le pidió que reanudara su nombre de soltera. No por estética, pero como un gesto simbólico. Una limpieza. Una afirmación silenciosa: no soy su error. Soy mi elección ahora. Mientras todo esto sucedía, Leticia comenzó a estudiar sobre los derechos de la mujer. Descubrió podcasts, vídeos en YouTube, canales de juristas que explicaban los derechos en lenguaje sencillo. Era como si su dolor se hubiera transformado en sed de conocimiento. Y eso la empoderaba. La hacía sentirse fuerte. Y una vez más, nacía allí un nuevo comienzo. Uno que no solo involucraba reanudar la vida emocional, sino también fortalecer su autonomía. La investigación jurídica reveló aún algo curioso: el matrimonio de Rafael y Carla había sido celebrado en otro estado. Lo que dificultaba aún más el rastreo. Era un esquema cuidadosamente escondido. Una vida doble archivada con frieza. Leticia se preguntaba: ¿cuántas otras mujeres ha engañado? Y esa pregunta volvía combustible. Porque ahora no quería más justicia, quería prevención. Quería ser la voz que ella no tuvo cuando todo comenzó. Paula animó a escribir un relato formal para adjuntar al proceso. Leticia pasó toda la noche escribiendo. Cada línea era una herida expuesta. Pero también una cicatriz en construcción. Porque incluso con lágrimas, ella estaba creando una narrativa con comienzo, medio y fin. Un fin necesario. Un cierre legal, emocional y simbólico. Era la concretización de algo que ella venía buscando desde el día en que apretó el botón de la cámara para registrar la primera escena de la traición. Comenzó a recibir mensajes de apoyo de otras mujeres que descubrieron fraudes similares. Historias de bigamia, matrimonios falsos, documentos adulterados. Y, en medio de esa red de solidaridad, Leticia sintió algo que hace mucho tiempo no sentía: pertenencia. No estaba sola. Había otras como ella. Y juntas, estaban creando una nueva forma de lidiar con el dolor. Con sororidad. Con escucha. Con verdad. Leticia pasó a asistir a grupos de apoyo en línea. En una de las reuniones, escuchó una frase que quedó martelando en su mente: a veces, lo que nos destruye también nos construye. Y ella sabía que era verdad. Cada trozo su que fue roto estaba sirviendo de base para algo mayor. Más fuerte. Más sincero. Y eso era exactamente lo que ella estaba construyendo: una base nueva para una vida auténtica. Volvió al cartorio, esta vez acompañada de la abogada, para firmar los últimos documentos del proceso de nulidad. La misma mujer que un día fue engañada allí dentro, ahora entraba con postura firme, cabeza erguida y mirada directa. No había más miedo, ni dudación. Solo convicción. Y al final de la firma, miró a la trabajadora del cartorio y dijo: esto aquí no es solo un papel. Es mi libertad. Y era realmente. La investigación seguiría durante unos meses más. Pero Leticia ya no esperaba resultados, esperaba transformación. Estaba más preocupada por quién se estaba convirtiendo en lo que con lo que Rafael enfrentaría. Él ahora era solo un nombre en proceso. Ella, por otro lado, era una mujer en reconstrucción. Un ser en pleno movimiento. En dirección a la cura, a la verdad, y a un nuevo capítulo. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, una carta llegó por correo. Sin remitente. Escritura a mano.
Y con algo dentro que cambiaría completamente su visión sobre todo lo que vivió. Leticia se ha echado antes de enviar el mensaje. Tenía el número de Carla hace días, pasado por la abogada, pero no podía decidir si debía o no entrar en contacto. Después de todo, ¿qué se dice para la esposa de un hombre que llevó 2 vidas? Pero había algo dentro de ella que necesitaba ser dicho. No por rabia, sino por dignidad. Era un gesto de sororidad. Y de empatía. Porque, incluso sin conocerse, las dos habían sido víctimas de la misma mentira. Carla respondió con rapidez, pero sin emoción. ¿Podemos conversar? Prefiero personalmente. El encuentro fue marcado en un café discreto, de mesas pequeñas y iluminación suave. Cuando se vieron, hubo un silencio constrangedor. Pero no había juicio. No había rivalidad. Era un dolor compartido, silencioso y profundo. Ellas no estaban allí como enemigas, estaban allí como sobrevivientes de la misma traición. Y eso ya cambiaba todo. Leticia contó su historia con calma. Desde el principio hasta el certificado descubierta. Carla obvia, en silencio, con los ojos marejados. Cuando llegó su turno de hablar, reveló algo que doy aún más. Ella también desconfiaba de Rafael, pero nunca tuvo coraje de investigar. Creía que el problema era el matrimonio, y no el marido. Ambas se miraron y, sin decir nada, entendieron, la culpa no era de ellas. Era de quien manipuló, escondió y engañó. La conversación duró más de 1 hora. Y en ningún momento hubo cargos. Por el contrario. Había acogida. Cambiaban frases como siento mucho que hayas pasado por eso y usted no lo merecía. Leticia se sorprendió al sentir leveza en aquel encuentro. La sororidad, antes solo una palabra que leí en las redes, ahora ganaba rostro, voz y forma. Era un nuevo comienzo, inesperado, pero real. Ambas decidieron, allí mismo, que no esconderían la verdad. Entrarían juntas como testigos en el proceso. Carla llevaría documentos que comprobaban el vínculo todavía activo con Rafael. Leticia presentaría el historial del matrimonio no válido. Y juntas, iban detrás de la justicia. No por venganza, sino por integridad. Porque cuando 2 mujeres se unen contra la mentira, la verdad gana fuerza doblada. En los días siguientes, intercambiaron mensajes frecuentes. Compartieron historias, dolores, e incluso algunas risas sobre los absurdos que Rafael inventaba. Era curioso entender cómo usaba los mismos argumentos con ambas. La misma manera de manipular, de huir de las responsabilidades. Y, de alguna manera, reír de aquello aliviaba. Mostraba que, a pesar de todo, estaban ganando. A cada conversación, Leticia sentía, ese es uno de los nuevos objetivos más nobles, unir fuerzas en vez de dividir dolores. Leticia contó a Carla sobre el grupo de apoyo que frecuentaba, y la invitó a ir junto. En la primera reunión, Carla quedó en silencio. En la segunda, habló. En la tercera, lloró. Y en la cuarta, abrazó Leticia. No era una amistad forzada, era una conexión de supervivencia. Y ahí fue donde Leticia percibió, el dolor compartido no disminuye el dolor, pero aumenta el coraje. Y el coraje era todo lo que ambas necesitaban en ese momento. Leticia solía pensar que lo contrario de la traición era la fidelidad. Pero ahora entendía que era la verdad. Y, curiosamente, esa verdad llegó a través de Carla. Una mujer que, por derecho, debería estar contra ella. Pero que en la práctica estaba a su lado. Era bonito ver eso pasar. 2 historias fueron reconstruidas al lado. Con empatía. Con respeto. Y con un lazo que solo el dolor legítimo es capaz de crear. En una tarde, Carla envió un mensaje corto, obligada por no verme como enemiga. Leticia respondió con un audio, nosotros no tenemos que luchar entre nosotros. Solo tenemos que dejar de fingir que todo está bien. Esto se halló lo que ninguna de las dos esperaba vivir, una alianza real. Una conexión basada no en lo que tenían en común con Rafael, sino en lo que querían construir lejos de él, una vida auténtica. Ambas estaban en fases diferentes de la cura. Leticia más avanzada, Carla aún al principio. Pero juntas, una daba soporte a la otra.
Compartían lecturas, películas, y hasta planeaban viajar cuando todo se cerrara. Era como si estuvieran escribiendo un final digno para una historia que comenzó con mentira. Y ese final no involucraba héroes, ni villanos, solo mujeres reales, reconstruidas, conscientes del propio valor. Leticia pasó a entender que la sororidad no es sobre discursos bonitos. Es sobre gestos simples, escuchar sin juzgar, acoger sin competir, apoyar sin interés. Y eso cambió su forma de ver a otras mujeres. Antes, veía a Carla con miedo. Ahora, veía como un aliado. Como alguien que entendía profundamente lo que era tener su confianza rota. Y eso, por sí solo, era un tipo raro de conexión. Un día, mientras tomaban café en el mismo lugar donde todo comenzó, Carla dijo, ¿sabe lo que más me asusta? Habría continuado con él durante varios años si no hubieras aparecido. Leticia le miró y respondió, y yo habría creído en él por más tiempo si no hubiera descubierto usted. Las dos se rieron. De alivio. De liberación. Porque a veces, lo que más lastima, también es lo que salva. Leticia nunca imaginó que el camino de la cura pasaría por alguien como Carla. Pero pasó. Y no solo pasó, transformó. Porque el reencontró con otra mujer, dentro de una historia marcada por la traición, se convirtió en un portal de transformación. Y eso no tiene precio. Es raro. Es fuerte. Es liberador. Y fue exactamente ese reencuentro que la ayudó a seguir. Juntas, dieron entrada en una solicitud formal para que Rafael fuese investigado por crimen de bigamia con agravante de falsedad ideológica. Y aunque el proceso fuera largo, no estaban con prisa. Lo más importante ya habían conquistado, la verdad. La verdad compartida. Validada. Reconocida. Y a partir de ella, el compromiso con una nueva jornada, sin mentiras, sin manipulaciones, solo con lo que era real. Pero fue cuando Leticia llegó a casa, después de uno de estos encuentros con Carla, que encontró algo inesperado en el buzón, una carta sin remitente. Escritura a mano. Con palabras que solo alguien del pasado podría conocer. Un nuevo giro estaba a punto de empezar. El día de la audiencia llegó como un vendaval de emociones. Leticia despertó temprano, eligió una ropa discreta y fue al foro con Carla a su lado. El clima era de nerviosismo, pero también de firmeza. Ambas sabían el peso de lo que estaban haciendo allí. No era solo un proceso judicial, era un acto de justicia. Un acto de coraje. Y sobre todo, un marco simbólico del fin de la farsa y del inicio de una vida auténtica. Mientras esperaban la llamada, Leticia revivía mentalmente todo lo que había pasado. Cada mentira, cada excusa, cada ausencia de Rafael que ahora tenía sentido. Recuerdo las madrugadas en que lloraba sola creyendo que el problema era ella. Pero no era. Y allí, sentada en una sala fría de espera, entendió de una vez por todas que la traición no era solo afectiva, sino también un crimen. Y el tribunal estaba allí para decir eso en voz alta. La jueza, una mujer firme de mirar atento, comenzó la sesión puntualmente. Las preguntas venían con objetividad, y Leticia respondió con la misma precisión. Mostró documentos, relató hechos, presentó fechas. No había rencor en su discurso, había claridad. Y eso hizo toda la diferencia. Porque, en casos como ese, la verdad se sustenta sola. Ella no necesita ser inflada. Solo hay que contar con honestidad. Carla también depuso. Contó su historia con dignidad. Incluso emocionada, no se victimizó. Expuso con firmeza los años de unión legal con Rafael, los registros oficiales y la ausencia total de cualquier solicitud de divorcio. Su habla complementaba la de Leticia con perfección. Era como si juntas dibujaran el retrato de un hombre que construyó una vida doble con método, frieza y manipulación. El fiscal reforzó el marco de Rafael en el artículo 235 del Código Penal, bigamia, con agravantes por fraude documental. La jueza hizo anotaciones atentas. El abogado de defensa intentó maniobras, alegando desconocimiento por parte de Rafael, pero los documentos hablaban por sí. Y cuando Leticia miró al acusado, se dio cuenta de algo que no esperaba, él no podía lavarla. Por primera vez, parecía pequeño.
El sentimiento de justicia comenzaba a concretarse. Pero Leticia sabía que el proceso sería largo. La condena, si viniera, vendría después. Aún así, salir de allí con la conciencia de que hizo todo lo que estaba a su alcance ya era una victoria. Porque la justicia no es solo una sentencia, es una postura. Es actitud. Y ella había asumido el mando de la propia historia, rompiendo el ciclo de silencio que tantas mujeres todavía enfrentan. Al salir del foro, Carla seguró la mano de Leticia y dijo, si hubiera pasado por eso sola, no sé si habría aguantado. Leticia sonrió y respondió, solo es débil cuando intenta soportar todo callada. Y fue en ese gesto, simple y honesto, que las dos sellaron más que una asociación legal, sellaron una fuerza colectiva. Un ejemplo vivo de cómo el dolor compartido puede transformarse en poder. En la semana siguiente, Leticia recibió la notificación oficial de que el proceso estaba en marcha y Rafael respondería en libertad hasta la audiencia de instrucción. No era el final, pero era un gran paso. Y en ese medio tiempo, ella continuaba cuidando de sí. Meditación por la mañana, lectura por la noche, grupo de apoyo a las granjas. La vida no se detuvo a causa del proceso, ella solo pasó a tener más sentido. Lo más bonito de todo era percibir que Leticia ya no se definiera más como la mujer traicionada. Ahora era la mujer que reaccionó. Que actuó. Que buscó justicia y construyó un nuevo comienzo con cimientos reales. Ella no apagó su historia, resignificó. Y ese resignificado daba a ella una paz que ni 1000 disculpas de Rafael serían capaces de entregar. Ella pasó a ser buscada por otras mujeres con historias parecidas. Algunos en silencio hace años, otros en proceso de descubrimiento. Y Leticia escuchaba todas con el mismo cuidado que me gustaría haber recibido al principio. No era consejera, ni abogada. Era solo alguien que había vivido, y elegido no callarse. Y eso, por sí solo, ya inspiraba. Era su forma de transformar herida en voz. En una de esas conversaciones, una mujer le dijo, «Me has dado coraje para denunciar». Leticia se tragó en seco. Porque nunca imaginó que su dolor se convertiría en un instrumento de transformación en la vida de otra persona. Pero allí estaba ella, con sus cacos pegados, siendo referencia de recomezo. Y eso la hizo entender que sus nuevos objetivos iban más allá de sí misma, tocaban otras vidas. Todavía había etapas en el proceso, sí. Y las incertidumbres también. Pero Leticia ya no buscaba final feliz. Buscaba verdad. Libertad. Integridad. Y la justicia era solo un pedazo de esa jornada. El resto, lo más importante, ella ya estaba construyendo todos los días. En cada decisión. En cada límite. En cada elección pautada por quien era de verdad. Sin máscaras. Sin miedo. Con presencia y lucidez. Carla y Leticia siguieron apoyando una a la otra. No todos entendieron esa alianza. Algunos incluso se burlaron, viraron mejores amigas. Pero quien nunca fue herido no entiende el poder de una conexión creada en el dolor. Y no necesitaban explicar nada a nadie. Sabían lo que vivieron. Sabían cuánto costó. Y sabían, sobre todo, que la verdad es un lazo más fuerte que cualquier ilusión que Rafael intentó vender. En la noche que antecedía la audiencia final, Leticia escribió en su diario, no importa lo que pase mañana. Ya gané. He ganado de mí misma. De Leticia que tenía miedo. Que se calaba. Que aceptaba poco. Hoy, esa mujer no existe más. Fechó el cuaderno, respiró fondo, y sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba entera. Pero antes del cierre oficial del caso. La carta misteriosa reaparece. Y el contenido revela algo que ni siquiera Leticia, con toda su fuerza, con toda su coraje, estaba preparada para. Leticia comenzó a despertar diferente. El cuerpo ya no doía como antes. El corazón todavía llevaba marcas, pero había ligero en sus movimientos. Pequeñas alegrías volvían a surgir, el olor del café por la mañana, la brisa entrando por la ventana, la paz de caminar descalzo por la nueva casa. Era como si el alma hubiese salido de la cuarentena. La superación no vino de una vez, vino en ondas. Pero cada una de ellas la llevó a más cerca de sí misma.
Un día, al abrir la ventana de la habitación, Leticia se dio cuenta, yo sobreviví. No solo físicamente, sino emocionalmente. Sobrevivió a la traición, a la mentira, al colapso de lo que pensaba ser amor. Y más que eso, comenzó a florecer. Porque superar no es olvidar, es recordar sin doler. Es transformar dolor en aprendizaje. Y Leticia estaba viviendo eso. Por primera vez, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de justificarse para nadie. Su casa ahora era un reflejo de su libertad. Colores suaves, cuadros con frases que hacían sentido, plantas creciendo en las esquinas. Todo elegido por ella. Sin interferencia. Sin necesitar agradar a nadie. Cada objeto llevaba significado. Era como si Leticia hubiera reconstruido su mundo desde los cacos, pero con buen gusto e identidad. Porque la vida auténtica comienza cuando la gente se decora con la propia esencia. Ella retomó aficiones olvidadas. Volvió a pintar, caminando en el parque, leyendo poesía en voz alta. Pequeñas cosas, que antes parecían sin importancia, ahora eran rituales sagrados. Comenzó a escribir cartas para sí misma, narrando los propios progresos. Y eso la ayudaba a recordar que, incluso en los días grises, ella no estaba más en el punto de partida. Estaba avanzando. Un paso cada vez. Sin prisa. Con presencia. La terapia continuaba, pero ahora las sesiones no eran más sobre dolor. Eran sobre recomezo. Sobre cómo dejar de solo sobrevivir para empezar a vivir de verdad. Leticia hablaba sobre sus nuevos objetivos, viajar sola, escribir un libro, dar conferencias sobre superación. Sueños que antes parecían distantes, ahora ganaban contorno. Ella quería contar su historia, no como víctima, sino como mujer que eligió no callarse. Los encuentros con Carla continuaban, pero ahora con menos lágrimas y más planes. Las dos hablaban de emprender juntas, crear un espacio seguro para otras mujeres. La idea era simple, transformar dolor en puente. Una red de apoyo real, acogedora, práctica. Nada de frases listas, solo verdad. Y Leticia se veía allí, inspirando, acogiendo, siendo lo que ella misma buscó tanto y no encontró al principio. Ahora, ella podría ser ese soporte para alguien. La paz que Leticia sentía era silenciosa, pero profunda. No era esa euforia pasajera, sino una serenidad estable. Un tipo de amor que ella aprendió a tener por sí misma. Comenzó a practicar yoga, cocinando con más calma, acepta invitaciones sin culpa. Aprendió a decir no sin explicarse. Y eso, por increíble que parezca, era más liberador que cualquier venganza que podría haber hecho en el pasado. Ella cambió la forma en que se veía en el espejo. Antes, buscaba imperfecciones. Ahora buscaba verdad. Su mirada estaba más firme. Su postura, más leve. Hasta la forma de caminar parecía diferente. No era sobre estética, era sobre identidad. Leticia sabía quién era. Y esa conciencia era su mayor escudo. No necesitaba más protegerse de todo. Ahora sabía posicionarse. Y eso la mantenía firme, incluso cuando algo balanceaba por dentro. El proceso judicial todavía estaba en marcha, pero Leticia no se definió más por él. No era el proceso que regiaba su vida, era ella. La mujer que renació de las cenizas. Que eligió ser más que el dolor que vivió. Que hizo de la traición un punto de inflexión y no un punto final. Y eso no era poesía, era práctica. Era vida real. Era un manual silencioso de superación siendo escrito todos los días. Algunas personas volvieron a acercarse. Familiares que antes juzgaban, ahora admiraban. Amigos distantes volvían con mensajes del tipo, me inspiras. Pero Leticia no necesitaba más aprobación. Era bueno ser reconocido, claro. Pero su valor no venía más allá. Vine de dentro. De la claridad que solo quien atravesó un huracán con los propios pies es capaz de cargar en la mirada. Ella también hizo las paces con el pasado. No negaba lo que vivió, honraba. Porque todo aquello, por más doloroso, la trajo hasta allí. Rafael era solo un capítulo. Carla, un aliado improbable.
El dolor, un portal. Y lo que venía después, era lo que realmente importaba. Porque superar no es borrar, es integrar. Y Leticia integraba todo con belleza, con presencia, con verdad. Hizo un tatuaje discreta en la costilla, una fénix en trazo fino. No le contó a nadie. Era un recordatorio solo de ella. De que el fuego que casi la destruyó fue lo mismo que la forjó. Queimar es doloroso, sí. Pero lo que nace de las cenizas, si sabemos cuidar, puede ser aún más fuerte. Y Leticia estaba cuidando. Del cuerpo, de la mente, del alma. De la vida que ahora era solo de ella. En un final de tarde, observando el cielo alaranjado del balcón, Leticia sonrió. Sentí que estaba lista. Pronta para vivir nuevas historias. No como alguien herida, sino como alguien entera. No como sobreviviente, sino como protagonista. Porque el nuevo comienzo de ella no era sobre olvidar a Rafael. Se trataba de recordarle. Y eso, ese rescate, era su mayor logro. Ella anotó en el diario, no soy lo que pasó conmigo. Soy lo que elegí hacer con eso. Y esa frase se volvió guía. Cada vez que algo intentaba desestabilizarla, ella se recordaba de eso. Era su mantra. Su ancla. Su síntesis. Porque nadie sale ileso de una caída, pero puede salir más consciente, más lúcido, más entero. Y Leticia era todo eso ahora. Pero al día siguiente, al abrir esa carta misteriosa dejada en la caja de correo, Leticia se dio cuenta de que todavía había un capítulo no cerrado. Algo del pasado volvía a la luz. Algo que podría reabrir heridas, o traer respuestas que ella ni sabía que necesitaba. Leticia casi ignoró la carta cuando la vio en el buzón. Sin remitente, sobre simple, caligrafía casi infantil. Creo que sería propaganda o algún engaño. Pero algo en ese papel la hizo parar. Era como si el universo hubiera asegurado su mano por un instante. Entró en casa, puso la bolsa en el sofá, aún en pie, abrió. Lo que leyó a seguir hizo que su corazón disparara. La vida auténtica que ella venía construyendo estaba a punto de ser desafiada una vez más. La primera línea decía, en todo lo que Rafael te contó fue mentira. El impacto fue inmediato. ¿Cómo sabía alguien de la historia? ¿Quién era esa persona? ¿Un amigo? ¿Un cómplice? ¿Una nueva víctima? El texto continuaba con información que solo alguien muy próximo de Rafael podría saber. Detalles sobre viajes, fechas exactas de reuniones falsas, nombres de personas que Leticia ni siquiera conocía. Esa carta no era algo, era una llave. Leticia se sentó. Leo una vez más, esta vez con el celular en la mano, sacando fotos del contenido. La carta decía que Rafael tenía un hijo fuera del país. Que ese niño nazca durante el periodo en que él todavía estaba con Carla. Y más, que ese era el verdadero motivo de su vida doble. No por amor, no por descuido, sino por estrategia. Él sostenía 3 vidas. 3. Y Leticia solo había sido una parte del tablero. El suelo parecía sumir bajo sus pies. La traición, que ella creía haber enfrentado por completo, ganaba una nueva cara. Un nuevo peso. Pero, al mismo tiempo, una extraña serenidad la envolvía. Era como si el corazón dijera, ya sabes lidiar con eso. Ella respiró fondo. No lloró. No gritó. Solo levantó y fue hasta el escritorio. Pegó un cuaderno y comenzó a anotar los nombres, fechas y frases de la carta. Quería investigar. Los días siguientes fueron silenciosos. Leticia no contó para Carla inmediatamente. Quería entender mejor antes de involucrarla. Marcó una conversación con su abogada y mostró el contenido. Paula leyó con la frente fruncida y dijo, eso es serio. Pero también es peligroso. Vamos a confirmar todo antes de actuar. El profesionalismo de la abogada tranquilizó a Leticia. Ella necesitaba hechos, no de suposiciones. Y eso se convirtió ahora en uno de sus nuevos objetivos. La carta también citaba el nombre de una mujer, Natalia. Supuestamente, la madre del hijo de Rafael.
Leticia cubrió redes sociales, registros públicos y encontró una pista. Una mujer con nombre similar, viviendo en Lisboa, con un niño de 7 años. Cabelos oscuros. Trazas familiares. Ella observaba la foto y se preguntaba, ¿será? Era como si el pasado estuviese tratando de coser las puntas sueltas que ella ni sabía que existían. Leticia comenzó a registrar todo. Hizo una línea del tiempo, uniendo las fechas de las ausencias de Rafael con los posibles periodos de viaje. Cuanto más investigaba, más todo tenía sentido. Las ausencias estratégicas. Las disculpas. La falta de compromiso con el futuro. El miedo de registros oficiales. Todo apuntaba a una vida paralela mucho más amplia de lo que ella imaginaba. Y por más doloroso que fuera, también era liberador. Era como si la carta hubiera sido enviada por alguien que quería justicia tanto como ella. Alguien que, como Leticia y Carla, también había sido engañado. Y eso despertaba algo nuevo, el sentimiento de que había una red invisible de mujeres que necesitaban unirse. Porque Rafael no era un caso aislado, era un síntoma. De un sistema, de una cultura, de una estructura enferma. Y ella quería romper con eso. Quería ser puente. Ella finalmente contó todo a Carla. Marcaron un café, y Leticia mostró la carta, las anotaciones, las fotos de la mujer que creía ser Natalia. Carla se quedó en silencio. Después de un tiempo, dijo, no sé qué me sorprende más, el tener otro hijo, o no me siento más sorpresa. Ambas se rieron. Era una risa amarga, pero consciente. Y en ese momento, decidieron que juntas, descubrirían la verdad hasta el final. El reencuentro con el dolor trajo también la interconexión con la fuerza. Leticia sabía que no podía controlar lo que descubriría, pero podía elegir qué hacer con eso. Y su elección era clara, continuar viviendo con integridad. Con verdad. Con vida auténtica. Esa carta no vendría para destruir lo que ella construyó, vendría para ampliar. Para mostrar que su historia no era solo sobre lo que pasó con ella, sino sobre lo que estaba haciendo con todo eso. Ella también escribió una respuesta. No sabía para quién exactamente. Pero tenía que ponerla fuera. Escribió, obligada por no dejarme en la ignorancia. Su coraje en contarme eso es un paso importante. Espero que un día también se liberte. Dobró el papel, colocó en un sobre y guardó. Un símbolo. Un ritual. Porque la cura, a veces, también vive en los gestos que nadie ve. Los próximos días fueron de observación. ¿Esperaba más cartas? ¿Un contacto directo? ¿Una señal? Pero nada sucedió. El silencio volvió. Y con él, Leticia volvió a su rutina. Pero ahora con una nueva capa de conciencia. Sabía que la vida todavía podía sorprender, para bien o para mal. Y eso la mantenía alerta. Firme. Pero no paralizada. Continuaba plantando sus sueños. Sus proyectos. Sus verdades. Volvió a escribir en el blog que había creado para compartir su trayectoria. Y esa vez, escribió sobre secretos. Sobre cómo corroen por dentro. Y sobre cómo traer la luz es a veces el único modo de impedir que vean prisiones. El post se viralizó. Los comentarios llegaron de todos los rincones. Mujeres contando sus historias. Les agradece poner en palabras lo que tantos sienten, pero no saben cómo decir. Leticia terminó ese día con una certeza, la carta no era el fin. Era solo otra capa de la verdad. Y ella estaba lista para lidiar con todas. Porque su fuerza no venía de la perfección, venía de la decisión diaria de no esconderse. Y eso era lo que hacía su historia valer la pena. Su nuevo comienzo no necesitaba ser limpio, solo necesitaba ser real. Leticia caminaba por la playa como quien camina por dentro de sí. Era fin de tarde, el cielo tingido de oro, y los pies tocaban la arena con la misma leveza que su alma había aprendido a cultivar. Cada paso era un recuerdo. Cada brisa, una memoria. Pero, a diferencia de antes, ella no cargaba más peso. Cargaba conciencia. Y eso transformaba todo.
La mujer que ella era ahora no borraba el pasado, ella lo reconocía con gratitud. Reconocer no era romantizar. Era dar nombre a los dolores y también a las elecciones. Leticia sabía que vivió una traición que podría haber destruido. Pero eligió reconstruirse. No para probar nada a nadie. Pero porque entendió que continuar en pedazos sería la verdadera sumisión. Ahora se hizo cicatrices. Y eso no la tornaba frágil, hacía fuerte. Fuerte porque sobrevivió. Fuerte porque no se endureció en el proceso. Ella miraba hacia atrás y veía una línea. Un hilo que conectaba cada acontecimiento. La traición, el descubrimiento de la bigamia, la carta anónima, el reencuentro con Carla, todo era parte de una misma jornada. Un viaje de verdad. De coraje. De integridad. Porque cada capa que se revelaba no la alejaba de sí, la aproximaba aún más. Y eso es raro. Es precioso. Es lo que da sentido al caos vivido. Leticia ya no buscaba finales felices. Buscaba nuevos comienzos. Y eso era revolucionario. Porque quien espera un final puede frustrarse. Pero quien entiende que la vida es hecha de recomenzos, aprende a vivir con leveza. Ella ahora tenía paz. Paz con lo que fue. Paz con lo que no fue. Paz con lo que nunca será. Y, sobre todo, paz con lo que ella misma se ha convertido. Y esa era la conquista más verdadera de todas. Volver al pasado, ahora, era como follar un álbum antiguo. No doy más. Tocaba. Emocionaba. Pero no herida abierta. Era una cicatriz hermosa. Daquelas que la gente muestra con orgullo. Y si alguien preguntara qué aprendió con todo eso, Leticia diría, aprendí a no abandonarme por nadie. Aprendí que el amor que salva es el amor que comienza dentro de la gente. Y eso, solo el dolor fue capaz de enseñar. La casa seguía llena de símbolos de su transformación. El cuadro con la frase «Eres tu mayor morada». Las plantas que ahora florecen. Los libros con páginas marcadas por lágrimas antiguas y sonrisas nuevas. Cada esquina reflejaba una elección. Y cada elección refleja una nueva Leticia. Más entera. Más consciente. Más fiel a sí misma. Esa era, después de todo, la definición más pura de vida auténtica. Ella también retomó un viejo sueño, escribir. Pero ahora no era solo un hobby. Era una misión. Escribía a las mujeres. ¿Para quién pasó por lo que ella pasó? ¿Para quién todavía está en medio de la tormenta? Sus palabras se convirtieron en refugio. Y, de forma orgánica, se convirtieron en faro. Una carta, un texto, un correo electrónico, todo era canal para difundir lo que ella descubrió en su viaje, que empezar es posible. Y que nadie necesita empezar sola. Carla continuaba en su vida, pero con otros papeles. Eran amigas, sí. Pero sobre todo, cómplices de un despertar. Tenían diferentes rutas, pero dolores similares. Y eso era Elo. Era puente. A veces, tomaban café en silencio. Otras, rían alto como adolescentes. Y, de vez en cuando, solo se miran con esa mirada que dice, sé lo que has pasado. No tenían que decir nada más. Leticia, ahora, no llevaba más expectativas irreales sobre nadie. Sabía que el ser humano se erra. Que se contradice. Que mente. Pero también sabía que podemos elegir no reproducir el mismo dolor. Elegir romper ciclos. Elegir convertirse en refugio y no amenaza para los demás. Y eso era lo que ella hacía, todos los días, al vivir con propósito, con presencia y con la certeza de que sus nuevos objetivos estaban siempre naciendo de dentro. Uno de los proyectos que comenzó fue un círculo de escucha para mujeres. Sin juicios. Sin máscaras. Solo presencia. Allí compartía su historia. Pero más que eso, escuchaba. Porque entendió que escuchar también cura. También transforma. Y en esas ruedas, veía caras que recordaban su de meses atrás. Y eso la mantenía humilde. Porque la cura es continua.
No es destino. Es camino. Leticia pasó a caminar más despacio. Literalmente. Observaba más el cielo, los detalles, las personas. Era como si hubiera ganado una nueva lente. Todo era más nítido. Más significativo. No necesitaba mucho para sentirse bien. Una puesta del sol. Un baño tardado. Un billete olvidado dentro de un libro. La belleza ahora vivía en las sutilezas. Y eso era lo que ella buscaba mantener, un estado de presencia silenciosa. Sin prisa. Sin recaudación. Con verdad. Rafael finalmente se había convertido en un nombre en un recuerdo lejano. No había más rabia, ni malagoa. Solo el reconocimiento de que fue parte de una fase. Parte de un proceso. Parte de un dolor que la empujó a algo mucho mayor. Y eso no lo redimía. Pero él resignificaba. Porque la historia que Leticia eligió escribir no era sobre él. Era sobre ella. Ella anotó en el cuaderno que llamaba libro de recomezos: mi compromiso ahora es con la verdad. Con mi verdad. No acepto más doblarme para caber en el mundo de nadie. O me silencia para preservar la paz de los demás. Si algo me hiere, hablo. Si algo me arresta, yo suelta. Y si algo me rompe, lo reconstruyo. Este texto se quedó en la última página. La única que todavía no había llenado. Leticia sabía que nuevos dolores podrían surgir. La vida no garantiza inmunidad. Pero ahora estaba preparada. No para evitar caídas, sino para levantar mejor. Con más leveza. Con más sabiduría. Con más amor propio. Porque la superación no termina nunca. Ella solo cambia de forma. Y lo que antes parecía final, ahora era siempre un nuevo comienzo. Ella no esperaba más cartas. Ni giros. Ni respuestas. Solo vivía. Simple así. Y en esa simplicidad, Leticia descubrió lo que buscó por tanto tiempo: paz. No esa hecha de ausencia de problemas. Pero la que nace de la presencia plena de sí misma. Y ahora que conoces la historia de Leticia, necesito preguntarte: ¿qué tienes callado para mantener una paz que solo te destruye por dentro? ¿Cuántas veces has intentado justificar el injustificable? Solo para no encarar la verdad que está en su frente. Y más, ¿has vivido por usted o por los otros? Porque, así como Leticia, tal vez estés ignorando señales, sofocando sentimientos y postergando decisiones que ya deberían haber sido tomadas. Y la vida no espera. Ella cobra. Ella empuja. Ella exige verdad. Pero la buena noticia es: puedes empezar hoy. Puede hacer diferente. Puede elegir a sí misma. Incluso con miedo. Incluso con dolor. Incluso sin tener todas las respuestas. Ahora quiero oírte. ¿Qué despertó esa historia en ti? ¿Ya has pasado por algo parecido? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Leticia? Deja tu comentario aquí abajo, yo leo todo, y quién sabe. Su historia también puede inspirar a otras mujeres. Ah, y si crees que este tipo de contenido puede transformar vidas, se inscribe en el canal, activa las notificaciones y comparte ese vídeo con alguien que necesita escuchar eso hoy. Porque juntas, no solo sobrevivemos, la gente transforma.